Capítulo 16. El tiempo que rinde cuentas. La historia no es una línea recta ni un simple regreso al punto de partida. Es un movimiento más profundo, como un péndulo que oscila, como una espiral que vuelve a pasar por los mismos lugares, pero nunca desde la misma altura. Las civilizaciones atraviesan una y otra vez paisajes conocidos de ambición, temor, prosperidad y colapso, aunque siempre bajo cielos distintos. A lo largo de los siglos, distintos pensadores han intentado descifrar ese movimiento. Cada uno ha observado el tiempo desde un ángulo diferente y ha captado una verdad parcial. Juntas, esas verdades revelan un orden mayor. Nikolai Kondratiev fue el primero en escuchar el latido largo de la economía. Observó que las sociedades avanzan impulsadas por grandes innovaciones tecnológicas. El vapor, el acero, la electricidad, la producción en masa, la informática, y que cada una de ellas levanta una ola de prosperidad que eleva la producción, los salarios y la confianza. Pero toda ola lleva en sí misma la semilla de su agotamiento. Cuando el impulso tecnológico se debilita, el crédito ocupa su lugar. La deuda se expande, las distorsiones se acumulan y finalmente la ola se rompe. La crisis no surge por capricho ni por castigo. Limpia el terreno para que pueda emerger una nueva fuerza productiva. El tiempo económico, para Kondratiev, avanza en ondas largas y rítmicas. William Strauss y Neil Howe miraron otro reloj. Apartaron la mirada de las máquinas y los mercados y la dirigieron hacia las generaciones y la memoria. Descubrieron que la memoria colectiva tiene un límite. Quienes sobreviven a una gran catástrofe construyen instituciones sólidas para evitar su repetición. Sus hijos heredan el orden y comienzan a cuestionarlo. Sus nietos olvidan porque ese orden era necesario. Así, aproximadamente cada 80 o 90 años, las sociedades entran en una crisis profunda, no porque falle la tecnología, sino porque se agota la memoria. El tiempo social, para Strauss y Howe, avanza por relevos generacionales y por olvido. Ray Dalio escuchó ambos relojes y añadió un tercero, el del poder. Observó que la prosperidad genera confianza, la confianza genera endeudamiento y el endeudamiento genera desigualdad. A medida que la riqueza se concentra, la cohesión social se erosiona. Crece el conflicto interno mientras emergen rivales externos. Cuando la deuda se vuelve excesiva, la moneda se debilita, la legitimidad se quiebra y el orden establecido entra en transición. Los imperios nacen del orden y del crédito. Se expanden, se sobreendeudan, se fragmentan y finalmente son reemplazados. El tiempo geopolítico, para Dalio, es un ciclo de ascenso, dominio y relevo. Pero existe un reloj más profundo aún. Uno que no mide productividad, ni generaciones, ni imperios, sino responsabilidad. Manuel Martínez propone que la historia no se mueve únicamente por fuerzas materiales o dinámicas psicológicas, sino por ciclos de pacto. Inspirado en Génesis 47 2.11 y en la simbología bíblica de los números 4 y 7, sostiene que el tiempo histórico está estructurado en ciclos encajados de 28, 56, 84, 112 y 140 años. Estos ciclos no se anulan entre sí, se superponen y se profundizan como capas sucesivas de sentido inscritas en el tiempo. El ciclo de 28 años corrige. El de 56 madura. El de 84 prueba. El de 112 juzga. El de 140 consuma o reinicia. En el centro se encuentra el ciclo de 84 años, equivalente a una vida humana completa. Marca el paso de la memoria viva al olvido total. Cuando quienes vivieron la última gran crisis han desaparecido, la historia vuelve a presentar la misma prueba. No porque la sociedad esté condenada a repetirse, sino porque debe rendir cuentas de lo que ha heredado. Es en este punto donde los modelos convergen. Cuando una onda de Kondratiev se agota, la economía entra en tensión. Cuando una generación olvida, como describen Strauss y Howe,
la sociedad se fragmenta. Cuando la deuda y la desigualdad alcanzan niveles extremos, como explica Dalio, el poder se desestabiliza. Y cuando todo ello ocurre dentro del mismo ciclo de pacto, como plantea Martínez, la crisis deja de ser únicamente económica o política, se vuelve moral. Aquí reside la diferencia esencial. Kondratiev explica cómo se agota el crecimiento. Strauss y Howe explican cómo se agota la memoria. Dalio explica cómo se agota el orden. Martínez explica por qué la historia exige una respuesta. En esta visión, la historia no es neutral. Observa, pesa, juzga. Cada generación recibe un orden heredado y decide si lo honra, lo reforma o lo traiciona. Por eso las crisis nunca son simples accidentes. Son momentos de revelación. Revelan qué instituciones eran reales y cuáles eran ficticias. Revelan qué valores estaban vivos y cuáles solo eran proclamados. Revelan si el pacto que sostenía una sociedad sigue en pie o ha sido quebrantado. La historia, entonces, no es un círculo cerrado ni un simple vaivén. Es una espiral con memoria moral. Cambian los nombres, las banderas, las tecnologías y los protagonistas. Pero las preguntas permanecen. ¿Qué hicimos con lo que se nos confió? ¿Aprendimos o repetimos? ¿Cumplimos el pacto o lo quebrantamos? Los relojes siguen marcando la hora, aunque nadie los mire. Y cuando todos coinciden, cuando la economía se tensa, la memoria se pierde, el poder se fragmenta y el pacto es puesto a prueba, el tiempo deja de avanzar en silencio y comienza a hablar. No como castigo, sino como juicio. Capítulo 17. El día en el que el tiempo fue consagrado. Las naciones no nacen el día en el que se firman los documentos, sino el día en el que el tiempo es consagrado. Las firmas son actos administrativos. Las fechas elegidas son actos de sentido. Por eso Estados Unidos no recuerda el 2 de agosto de 1776, cuando la mayoría de los delegados estamparon su nombre en la Declaración de Independencia. Recuerda el 4 de julio, el día en el que la palabra fue pronunciada y el tiempo quedó marcado. En la Biblia, el pacto no comienza cuando la tinta se seca, sino cuando la voz declara. El hágase precede siempre al está hecho. En ese mismo espíritu, el 4 de julio se convierte en algo más que un aniversario. Se transforma en un umbral histórico, un punto donde el tiempo político adopta forma moral. El número 4, en la tradición bíblica, representa el mundo creado, los 4 puntos cardinales, los 4 confines de la tierra, la totalidad del orden material. Elegir el cuarto día es afirmar que la nueva nación no nace de la sangre de reyes ni del derecho divino de las coronas, sino del mundo real, de la tierra habitada, de la historia concreta. Es una declaración de que la autoridad será ejercida en lo terrenal bajo responsabilidad, no en los cielos por herencia. Pero el 4 no actúa solo. Julio es el séptimo mes, y el 7 es el número del pacto, de la plenitud y del tiempo sagrado. 7 días para la creación, 7 ciclos para el descanso. 7 como señal de que algo ha sido separado y completado. Al colocar el nacimiento de la nación en el mes séptimo, los padres fundadores cerraron un ciclo histórico y abrieron otro. No solo rompieron con un imperio, asumieron una carga. Así, 4 y 7 se encuentran. El mundo queda colocado bajo pacto. La realidad material queda sometida a una responsabilidad moral. No es un pacto teocrático ni un juramento litúrgico, sino un pacto cívico. Libertad bajo ley, poder bajo juicio, soberanía bajo conciencia. Que algunos de los padres fundadores fueran masones y que figuras como Benjamin Franklin se movieran con naturalidad entre la ilustración, el simbolismo y la tradición bíblica, no convierte este acto en una conspiración, pero sí en una obra cargada de intención simbólica. Para esos hombres los números, el tiempo y los signos importaban. La razón no excluía a la providencia.
La ley natural no negaba el juicio moral. La declaración misma lo deja claro cuando invoca las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. No reclama privilegio divino, sino responsabilidad ante un orden superior. La nueva nación no se proclama elegida para dominar, sino llamada a rendir cuentas. Desde ese momento, el llamado destino manifiesto puede leerse como el despliegue histórico de ese pacto. El 4 impulsa la expansión sobre la Tierra, sobre el espacio físico, sobre el continente. El 7 otorga la convicción de propósito, de misión, de sentido. Pero todo pacto bíblico contiene una advertencia silenciosa. La misma mano que bendice, juzga. La expansión puede ser mayordomía o puede convertirse en dominio. La misión puede ser servicio o puede degenerar en arrogancia. En la visión de Manuel Martínez, el 4 de julio de 1776, no es solo el inicio de una nación, sino el inicio de un reloj. Un reloj covenantal que avanza en ciclos, 28, 56, 84 años, y que mide no solo el progreso material, sino la fidelidad al espíritu fundacional. A medida que las generaciones pasan, la memoria se debilita. Y cuando la memoria se pierde, la historia vuelve a preguntar. Así, el tiempo no avanza en silencio. Observa, espera, y llegado el momento, responde. El 4 de julio no fue solo una fecha conveniente. Fue un acto de alineación simbólica entre el mundo y el pacto. Un día en el que una nación colocó su nacimiento bajo una promesa implícita. El poder concedido solo perdura mientras se recuerde para qué fue concedido. Porque la historia no juzga a las naciones por la grandeza de sus comienzos, sino por su fidelidad a aquello que declararon ser cuando el tiempo fue consagrado.